Listo, ya está. Entonces, les dije que vamos a empezar con ejercicios, entonces voy a resolver un par de ejercicios de la guía. El primero es este, el del estudiante de la Facultad de Ciencias que está por tomar un Pumabús. Entonces, el estudiante llega a la parada del Pumabús y el objetivo es que en ese instante del día empieza a correr un proceso Poisson, ¿no? Que es un proceso Poisson del número de autobuses que pasan por la ruta del estudiante. El parámetro del proceso Poisson en cuestión es lambda y también nos dan otras informaciones acá. Por ejemplo, este tiempo fijo tau sub b y tau sub a, que son los tiempos que tarda el estudiante si toma el autobús desde la estación hasta su destino, tarda un tiempo tau sub b una vez que toma el autobús, ¿no? Si camina desde la parada, entonces tardará un tiempo tau sub A. Estas dos cosas son fijas. El tau B y el tau sub A son números fijos que ya sabe el estudiante cuánto le toma el recorrido caminando y cuánto le toma el recorrido en el autobús. El único inconveniente es el tiempo que tarda en llegar el autobús. Ahora, el estudiante tiene la siguiente política. Va a esperar un tiempo S en la parada, ¿ok? Y si el autobús no llega, entonces camina. Listo, eso es todo, ¿no? Entonces llega el estudiante a la parada, espera los autobuses y desde ahí decide, basado en este tiempo ese que está aquí, si espera o tiene que terminar caminando. Bueno, vamos a resolver el ejercicio. Primero, inciso A. Nos piden calcular la probabilidad de que el estudiante termine caminando hacia la facultad. Entonces, la probabilidad de caminar, la probabilidad que tiene este estudiante de terminar caminando va a ser igual a la probabilidad de que el autobús no pase, ¿ok? El Pumabús no pase antes del tiempo S, antes de S. Ajá. Entonces ocurre el tiempo S y el autobús no ha pasado. Y eso sería lo mismo a la probabilidad de que camine, porque ese es el evento en el cual el estudiante en cuestión termina caminando. Y bueno, en realidad está bastante sencillo, porque recuerden que el Poisson que nosotros estamos considerando lo podemos reiniciar en cualquier momento, ¿no? Inicio en el tiempo S y a partir de ese momento tengo un proceso Poisson como cualquier otro. Entonces, la probabilidad de que el autobús que sigue no pase es lo mismo que la probabilidad de que la primer variable de tiempo de llegada del primer autobús sea mayor que ese. ¿Ok? Insisto, porque pues en cuanto llega esta persona, se reinicia el Poisson por la propia pérdida de memoria de las exponenciales, pero se reinicia el Poisson y entonces tiene que volver a contar un tiempo exponencial al cual voy a llamar T1. O también otra forma de entenderlo es que la probabilidad del número de autobuses que han observado hasta tiempo S sea igual a cero. ¿Ok? ¿Cuál es la probabilidad de que no observemos ningún autobús hasta el tiempo S? En cualquiera de los dos casos, ya sea que sustituyan en la densidad, utilizando la supervivencia exponencial o utilizando la función de densidad de una variable aleatoria Poisson, les va a quedar exactamente lo mismo, E a la menos lambda S. ¿Ok? Ese es el inciso A. Listo, ya está inciso resuelto. Ahora, si nosotros nos pusiéramos a ver cómo se ve esto respecto al tiempo, podríamos ver la probabilidad de caminar como una función de la política del estudiante. Entonces, en el eje de las Y voy a calcular la probabilidad de caminar visto como función de S, ajá, como función de la variable S según la política del estudiante. Si ustedes sustituyen en esta fórmula S igual a cero, la probabilidad les va a quedar igual a uno, ¿cierto? Porque E a la cero pues es uno y entonces pues tiene sentido, ¿no? Si yo decido que voy a esperar nada, cero tiempo al autobús, entonces siempre camino, porque no lo estoy esperando absolutamente nada. Y de ahí en adelante tengo un decaimiento exponencial de esta forma, ¿ok? El decaimiento. ¿Por qué se da la igualdad entre estos dos? Ah, claro, en realidad, recuerda que la igualdad de estos dos se refiere a que hasta el tiempo S
todavía no ha ocurrido el primer salto. Ajá. O el primer salto, el primer evento ocurre después del tiempo S. Entonces, para el tiempo S, el número de eventos que has observado tiene que ser cero, porque todavía no ha ocurrido el primer evento. Por eso es que estas dos cosas son iguales. ¿Sí quedó claro? ¿O necesitas otro punto de vista perfecto? Entonces, ahí lo que estamos viendo en este decaimiento exponencial, ya la borré, ahí está. En este decaimiento exponencial es la tasa, la función e a la menos lambda s, sin importar la lambda solo va a hacer que sea más rápido o más lento, pero se va a ir así y va a tener una asíntota hacia el cero. La cosa es, entre más decidas esperar, más baja va a ser tu probabilidad de caminar. Y si tú decides esperar una infinidad de tiempo, lo cual ocurriría cuando la S es demasiado larga, entonces tu probabilidad de caminar sería de cero. ¿Ok? Entre más tiempo esperes, menos probabilidad tienes de terminar caminando. Pero bueno, ahí está la función. Y ya para cada política que tú decidas, como si escoges una S aquí, puedes calcular cuál es la probabilidad correspondiente de caminar con esa específica política. ¿Vale? Ya está. Ok, inciso B. Ahora, en el inciso B nos piden calcular el tiempo esperado que tardará en llegar a la facultad. Esto involucra el tiempo que tarda esperando el autobús más el tiempo que le toma llegar por las dos vías, ¿no? Ya sea que tome el autobús o que camine, aquí hay dos tiempos que debemos considerar. Entonces, para resolverlo, vamos a definir a la variable del tiempo de llegada, le voy a llamar Z a esta cosa, que es el tiempo este, total de trayecto. ¿Ok? Considerando la espera, considerando todo. Y por lo tanto, ajá, esta variable Z va a verse de la siguiente forma. Tiene dos chances, o te fuiste en autobús o te fuiste caminando. Si te fuiste caminando, entonces esperaste el tiempo ese y luego el tiempo tau sub a que te llevó a llegar caminando, ¿ok? Y esto ocurre si el bus no llega, si el Puma bus no llega, es decir, si el tiempo de llegada del primer autobús es mayor que ese. Ajá. En este caso el autobús no llega. Entonces te tomaste el tiempo S más tau sub a en llegar porque esto fue lo que esperaste más lo que hizo el autobús. Ajá. Y esto es solamente cuando el autobús no llegó. Pero si el autobús sí llegara, entonces tendrías el tiempo que le tomó el autobús llegar más el tiempo tau sub v, que es lo que te toma a ti llegar en el autobús. Y esto solamente ocurre en el caso en el que el tiempo de llegada del autobús sea menor a ese, es decir, si llegó el autobús, ¿no? Le voy a poner un menor igual aquí para considerarlo, pero recuerden que no es necesario, ¿no? O sea, podría quitarlo porque la variable T1 es una exponencial. Entonces, como es una variable aleatoria continua, pues no importa si tiene o no tiene el igual en algún punto, ¿no? Las probabilidades nos van a dar lo mismo. Ya tengo a la variable z y con esto calculamos su esperanza. Calculamos el valor esperado de la variable z. ¿Qué era tau sub a? Son los tiempos de llegada en cada caso, ¿no? Digamos, tau sub a es el tiempo que te toma caminar desde la parada hasta la facultad. Ese es tau a. El tiempo que te toma en el autobús desde la parada es tau sub b. Son los tiempos dependiendo de qué transporte elijas, ¿no? Caminando o en el autobús. Ahora sí, el valor esperado de esta cosa va a ser en los dos casos. Esta es una variable aleatoria mixta, ¿no? Maestro, Entonces, tenemos que definir la variable z. ¿cuál fue tu pregunta, perdón? ¿Por qué tenemos que definir la variable aleatoria z? No es que necesitemos definirla, necesito saber cómo es. La variable que nos están pidiendo, nos están diciendo calcula el tiempo esperado que tarda en llegar a la facultad. Entonces ya aquí hay una variable aleatoria que es el tiempo que tarda en llegar a la facultad. Ese ya está predeterminado. Después yo le estoy definiendo un poquito entre comillas, más bien lo que estoy diciendo es cómo es la variable, ajá, cómo es el tiempo que le toma en llegar. Es más esa la idea.
Bueno, entonces, visto como una variable aleatoria mixta, lo voy a calcular su valor esperado con las dos pedazos que tiene. El valor que puede tomar aquí por la probabilidad de que lo tome, es decir, S minúscula más tau sub A multiplicado por la probabilidad de que tome ese valor, es decir, T1 sea mayor a S. Ajá. Esto pasa porque tengo este cacho que es discreto. La variable aleatoria tiene un cacho discreto y tiene un cacho, un cacho continuo, ¿sí? Hay el cacho discreto, que es esta parte, digamos, esta variable es justamente una constante y ocurre en este caso. Entonces va a tomar esta constante con esta probabilidad y por eso lo escribo de esa forma, más todas las demás posibilidades que tiene. Pero el resto de las posibilidades que tiene es una parte continua. Aquí hay una variable aleatoria T1. Entonces toma todos los valores, digamos, desde 0 hasta S. Ajá, toma todos estos valores posibles y después de ese, pues toma los de este lado, ¿no? Para el cacho continuo, lo que tendría que hacer yo es integrar desde 0 hasta S los valores de la forma t minúscula más tau sub b multiplicado por la función de densidad de la variable t1, esto valuado en t e integrado respecto de t. ¿De acuerdo? Tal cual como la esperanza. Si las mixtas les causan problemas a ustedes, calcúlenlo esto como una esperanza respecto a una variable aleatoria continua y una función de ello, ¿no? Z en realidad es una función, digamos, g de la variable t1, del tiempo de llegada del autobús, ¿cierto? Porque dependiendo de a qué hora llegue el autobús, en qué momento llegue, voy a tener diferentes tiempos de tardanza en llegar a la facultad. Entonces lo puedo entender como una función de eso. Por lo tanto, la esperanza en realidad sería la integral sobre todo r, en este caso de 0 a infinito, porque la variable es positiva, de g de t multiplicado por la función de densidad de T1 valuado en T integrado respecto de T. Y ahora, como la función G es esta, dividida en dos pedazos, pues saco la integral desde 0 hasta S de la función G de T por la función de densidad en T1 y luego eso más la integral desde S hasta infinito de la función g de t minúscula por la misma función de densidad T1. ¿Ok? En el caso de la segunda integral, la función g, esta función aquí, para t mayor que s, como es este cacho, la función nos va a devolver s más tau sub a. ¿Ok? Y para el otro cacho, esta parte de aquí, como estamos desde 0 hasta S, la función nos devuelve t minúscula más tau sub b. Ajá. Y entonces, esta es una constante que no depende de t, lo saco de la integral y luego me va a quedar la integral de la función de densidad desde S hasta infinito, que sería esta probabilidad. Y del otro lado me queda, pues, esta integral es la misma que esta de acá, ¿no? Eso queda bastante obvio porque es t más tau sub b por la densidad. ¿Ok? Bueno, ahí están las dos explicaciones, una con variables mixtas y la otra por si no están muy relacionados ustedes con variables mixtas. En ambos casos, como sea, nos va a quedar S más tau sub A multiplicado por la probabilidad de que T1 sea mayor a S, que si lo notan es la misma probabilidad de caminar, ¿no? Aquí está, es esta. Entonces esto multiplicado por E a la menos lambda S y luego eso más el otro cacho, que lo voy a expresar directo. Esto es la integral desde 0 hasta S de t más tau sub b multiplicado por lambda, por e a la menos lambda s, perdón, lambda t, integrado respecto de t. Ajá. Simplemente pongo la función de densidad de una variable aleatoria exponencial y listo. De ahí en adelante ya nada más es calcularlo. Me voy a ahorrar unos cuantos pasos. Si quieren, ustedes pónganlo en Wolfram o hagan la integral por partes. Maestro, Sí, dime. oh, de nuevo, ¿por qué en la primera parte, o sea, en la primera parte de la derecha del más, es una probabilidad y en la otra es una integral? Eso lo expliqué justamente en la parte de aquí. Esto
Este es el valor esperado de este cacho y lo divido en dos partes. El primero aquí es te lo vas a sacar y luego nada más te va a quedar una probabilidad. Es esto por esa probabilidad. Y del otro lado te queda la integral. ¿De acuerdo? Pero ¿por qué pasa? ¿Es porque una parte de nuestra variable aleatoria es continua y la otra es discreta? Sí, lo podrías entender así. Digo, no importa, nada más entiéndelo como una función de una variable aleatoria y ya. Y entonces la esperanza te queda la función por la función de densidad. Y cuando veas que uno de los cachos es constante, lo sacas de la integral y el resultado que te queda dentro es la densidad integrada sobre cierto conjunto. Eso es una probabilidad. Ok. Acuerdo. Entonces, les digo, me voy a ahorrar muchos pasos aquí para no marearlos mucho. De todas maneras, tendría que dividir esto en dos integrales, ¿no? T por esta densidad más tau sub b por esta densidad integrado de 0 hasta s. El caso de tau sub b está fácil porque esto es constante y entonces me queda otra vez la función de densidad integrada de 0 a s, que es la de distribución. La parte difícil realmente, bueno, difícil entre comillas porque solo es largo, es el t multiplicado por la función de densidad. Es como una especie de esperanza truncada, si se dan cuenta. Ajá, es una esperanza truncada porque es la variable t por la función de densidad valuada en t y después integrar sobre de 0 a s, pero no es integrar de 0 a infinito, es de 0 a s, por eso le digo como esperanza truncada esa cosa, porque no es toda el intervalo, ¿vale? Entonces me voy a ahorrar varios pasos, les voy a decir ya cuánto queda la integral y listo, ¿ok? Para que no nos estemos peleando mucho con ese asunto y vean ya directamente cuánto va. Incluso voy a poner ya factorizados algunos términos. Esto, una vez que lo integran y además simplifican algunos pedazos, les va a quedar e a la menos lambda multiplicado por s, que multiplica a tau sub a menos tau sub b menos uno entre lambda. Este uno entre lambda sale de la esperanza de la exponencial que está acá, pero bueno, eso lo pueden sacar con las integrales. Y todo eso más tau sub b, más uno entre lambda. Noten que la única S que ocurre aquí adentro es la de esta exponencial. La S que está acá se va a perder y se va a perder restado con algunos pedazos de lo que está de este lado, ¿vale? Ya que completen la integral, la integren por partes, se va a perder. Pero bueno, el resultado es ese, ¿ok? Lo voy a dejar resumido de alguna manera como una especie de función de la política. Ajá. Digamos, el tiempo esperado que te toma llegar a la facultad, visto como función del tiempo que tú decides esperar al autobús, va a ser e a la menos lambda s por esa constante que es tau sub a menos tau sub b menos uno entre lambda más tau sub b más uno entre lambda, ¿ok? Esto ya lo deja escrito como una función de la política de tiempo que tú estés tomando en cuenta para irte caminando. Eh, em, Como me interesa analizarlo a partir de ese punto de vista, entonces lo voy a dejar como función de S. S va a cambiar esta cosa. Como lo hicimos aquí, la probabilidad de caminar va a cambiar según la cantidad de tiempo que tú decidas esperar. Entre más te tardes, pues más va a ser probable menos probable va a ser que camines, más probable va a ser que llegue el autobús. Bueno, con eso tenemos el inciso B. Los incisos C y D los voy a agrupar en uno solo, le voy a llamar esto inciso C, este, para tratar de buscar una especie de óptimo, ¿no? Entonces, aquí voy a sustituir la pregunta por ¿cuál es el S óptimo? ¿Ok? ¿Cuál es el mejor S? Entonces, si yo espero una cierta cantidad de tiempo S, pues tengo un valor esperado. Si espero otra cantidad, tengo otro valor esperado. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, me gustaría saber cuál es el mejor S posible para esperar lo menos posible. Entonces, esta pregunta se traduce en que nosotros buscamos minimizar el tiempo esperado de trayecto como función de S.
Ajá, que ese hace que esto sea más, lo menor posible. Entonces, bueno, para solucionarlo, voy a definir a una función, le voy a poner un nombre más bonito porque este nombre Esperanza de ese es como gigante, entonces le voy a poner un nombre este, más inmediato. Le voy a poner k a esta función, la función k de s, que va a ser igual a la función que ya describí, ¿no? E a la menos lambda s multiplicado por tau a menos tau b menos uno entre lambda más tau b más uno entre lambda. ¿Ok? Y voy a hacer un pequeño ajuste aquí a esta cosa para cambiarle este valor a este pedazo, para dejarlo todo en términos positivos. ¿Qué pasaría si aquí agrego un paréntesis extra y le pongo tau sub b más uno entre lambda? Ajá. Esto me permite que después el menos se pueda asociar a las dos constantes que están acá. ¿Y por qué hago eso? Porque en realidad lo podría terminar dejando solo con dos constantes en vez de tres, como dice ahí. Puedo tomar una constante que multiplica a la exponencial, es decir, una constante b, que va a ser esto, más una cierta constante A, que va a ser el otro pedazo, ¿no? Y como sabemos, pues, esta es la resta de dos cosas. Entonces, déjenme ponerlo de esa forma. Esto va a ser de la forma B menos A multiplicado por E a la menos lambda S más la constante A, ¿ok? Entonces tengo dos constantes, B y A, y listo, ¿no? Me queda eso. Ahora, yo sé cómo es el decaimiento exponencial de esta cosa, ya lo dibujé, es esa gráfica que decae así con una asíntota hacia el cero. Pero cuando lo multiplico por una constante, pues va a cambiar dependiendo del signo de la constante. Entonces, tenemos dos casos de cómo se ve la gráfica de ese valor esperado, dependiendo de cómo es la resta b menos a. Los voy a poner ambos casos aquí y les platico qué ocurre en ambos casos, ¿no? Entonces, caso uno, y esto pasa cuando b menos a, esa constante que está ahí multiplicando, es de hecho positiva, ¿no? Entonces, resultó que la resta dio algo positivo. Ok, entonces, cuando iniciamos la probabilidad en s igual a cero, esto nos devuelve un uno, ¿cierto? S igual a cero hace esto uno, a menos a se hace cero y esto inicia en b, ¿ok? Todo esto iniciaría en la constante llamada b. Pero yo sé cuánto vale B, B vale tau sub A, entonces le voy a poner eso de una vez para no estar confundiendo tanto, ¿no? Esto es tau sub A. Y de ahí en adelante va a ir decayendo con la forma exponencial. Solo que no termina en cero porque termina teniendo una especie de mínimo. O sea, cuando S tiende a infinito, todo esto se hace cero y al mínimo al que llega es A, ¿ok? Que es tau sub B más uno entre lambda. Vamos a ponerlo aquí. Esto sería tau sub B más uno entre lambda. Y esa es la asíntota a la cual va hacia el cero, ¿ok? Bueno, hacia infinito, perdón. Entonces, esta gráfica que estoy dibujando aquí es la función KDS, que es el tiempo esperado, ¿no? Esta cosa acá, y todo esto sujeto al caso uno, que es el caso en el que B menos A es mayor a cero, ¿ok? Y ahora veamos el otro caso, antes de terminar de analizar estos, o puntos óptimos, empecemos por analizar el caso en el que esa cosa no es positiva, sino que más bien es negativa. Entonces, este es el caso número 2. Lo voy a poner de este lado. Caso número 2. ¿Qué pasa cuando B menos A es negativo? Entonces, la función que era decreciente ahora tendrá que volverse una función creciente. Sus límites son los mismos, ¿de acuerdo? Porque digamos en cero, la función tiene que valer exactamente lo mismo, tau sub A. Y esto no hay de otra, porque en cero esto vale uno y nos queda A menos A y solamente nos queda el valor B. Por lo tanto, tiene que tener el mismo valor.
y su asíntota es la misma hacia el otro lado. La única diferencia es que este valor tendría que estar arriba, ¿ok? Y tiene sentido, porque si B menos A es positivo, entonces tau sub A es mayor que esta cantidad, justo como se ve aquí en la gráfica. Pero si estamos en el caso en el que B menos A es negativo, entonces tendría que pasar que tau sub A es menor que la otra cantidad, como se ve aquí, ¿ok? Y el resto es igual, en realidad empieza en tau sub A y después va a tener una asíntota a la que nunca llega en tau sub B más 1 entre lambda. Y eso lo realiza con una forma exponencial de esta forma. ¿Ok? Y como la función original, la exponencial es decreciente, al multiplicarlo por una cantidad negativa se vuelve creciente. Y aquí tenemos nuestra K de S en el caso 1 y en el caso 2, cuando es negativo y cuando es positivo. Y ahora con esto podemos analizar los mínimos. ¿Ok? En este caso, nosotros podemos decir que el mínimo de la función K de S se alcanza en S igual a infinito. Lo voy a dejar entre comillas porque estoy abusando un poquito de la notación, pero entre más grande sea la S, por ahí se va a alcanzar. Y de este lado, la función tiene un mínimo bastante claro que es este, es decir, S igual a cero. El mínimo de la función K de S se alcanza en S igual a cero. Este S igual a cero ya no lo pongo entre comillas, ya no es necesario porque es el punto específico, ¿no? Y ahí están mis políticas mínimas de espera. Entonces, entonces, pasan dos cosas. Entonces, uno, si B menos A es mayor a cero, es decir, B es mayor a A, ¿ok? Y esto se puede traducir como tau sub A es mayor a tau sub B más 1 entre lambda, entonces la mejor política es, el óptimo es esperar hasta que llegue el autobús. El óptimo es esperar hasta que llegue el bus. ¿Por qué es lo más óptimo, maestro? Pues lo estás viendo en la gráfica, ¿no? Aquí puedes ver que el tiempo esperado de espera alcanza su mínimo cuando ese termina yendo hacia infinito. Adelante, Emiliano. Profe, es que cuando yo resolví ese problema, o sea, es que como esperar a que pase un evento, pues yo lo puedo modelar con una exponencial, ¿no? De parámetro lambda. Entonces el Solamente porque en tiempo, este caso las llegadas son forzosamente un proceso Poisson. Si fuera cualquier ajá, evento, no, pero sí, ajá. Adelante. entonces el tiempo, bueno, el tiempo esperado o bueno, más bien, la esperanza de esta variable aleatoria exponencial de parámetro lambda es uno entre lambda. Entonces, bueno, como yo lo argumenté, fue que si el tiempo que me voy a hacer en el autobús va a ser menor al tiempo esperado y al tiempo caminado, creo que sí es así. O sea, en la primera, en el C, ¿no? Que no, más bien, si tardo menos en caminar de el valor del tiempo esperado a que llegue el autobús, más el tiempo que llegue el autobús, pues obviamente lo más óptimo, pues es caminar. Y de caso contrario, si el tiempo que me voy a hacer caminando siempre va a ser mayor al tiempo esperado a que llegue el autobús y el tiempo que me hago al autobús, bueno, en el autobús, pues ahí la opción óptima pues es esperar el autobús, porque si camino, en promedio, pues siempre voy a llegar más rápido si espero el autobús, ¿no? Pero no sé si esa argumentación sea suficientemente válida o se tenga que hacer a fuerzas el proceso que estamos haciendo. Sí, es necesario porque la argumentación que tú estás haciendo solo te da una idea intuitiva de por qué tiene que terminar dando eso.
Y la idea intuitiva no te da una demostración matemática de que el resultado es de verdad esto. Ajá, entonces tu argumentación te sirve muy bien para ver más o menos hacia qué resultado estás enfocando a llegar. O sea, se esperaría que llegues a este resultado, pero la intuición no siempre te va a servir. Entonces es mejor que hagas la prueba matemática para garantizar que de verdad es ese resultado, ¿vale? Ok, muchas gracias. Maestro, Y sí, dime. y bueno, dice que el caso uno de que B menos A sea mayor a cero, entonces ese sería nuestro caso en el que el tiempo óptimo es esperar hasta que llegue el bus, pero ¿por qué el tiempo óptimo sería esperar hasta que llegue el bus? No sería porque va reduciéndose la probabilidad, ¿no? Va reduciéndose el tiempo esperado que tardas en llegar. Por ejemplo, si tú tomas esta S que está aquí, vas a tener un valor esperado de trayecto que es este. Pero si tomas otra S que está acá, tu tiempo esperado es esto. Así funciona una función, ¿no? Ok, Entonces, entre más grande sea la S, más pequeño va a ser el tiempo esperado. Y el mínimo de todos los posibles valores de esa función es tau sub b tau sub b más uno entre lambda que se alcanza solamente cuando tomas S igual a infinito. vale. Ok. En el otro caso, el óptimo del caso número 2 ocurre cuando B es menor que A. Y esto es lo mismo, se traduce a decir que tau sub B es menor que tau sub B más uno entre lambda. Y en este caso, el óptimo es no esperar. O sea, ¿Ok? irte caminando. Exactamente, caminar inmediatamente. En cuanto llegas, ir a caminar y no esperar para nada al autobús, ¿vale? Y ahí están los óptimos. Y de hecho, esos óptimos que están viendo acá son los mismos óptimos que aparecen en el enunciado del ejercicio. Les dicen, oye, demuestra que si esto, entonces el óptimo es este. Y demuestra que si esto, entonces el óptimo es este de acá. Lo hice desde otra forma para que vean que en realidad salen naturalmente esas cantidades una vez que ustedes simplemente describen la función del tiempo de espera. ¿Ok? Esto va a cambiar muchísimo en el caso de un Poisson compuesto y va a ser muy, 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 perdón, no homogéneo. Si revisan las cuentas de este tipo de cosas para un Poisson no homogéneo, sí interesa mucho en qué momento llegas específicamente del tiempo y después de ahí las integrales son similares al tiempo de espera, pero cambia bastante la cosa, ¿vale? Entonces, en el caso no homogéneo hace bastantes diferencias. El último inciso les dice, oye, ¿qué pasa cuando, cuando estas dos cosas son iguales, ¿no? Ahorita lo hicimos nada más para el menor o mayor de ambos y te dice, oye, ¿qué pasa cuando son iguales, ¿no? Ese sería el caso 3. Y entonces, bueno, ustedes pueden notar que si A es igual a B, A es igual a B, entonces la función K de S es igual sencillamente a A, que es cualquiera de los dos, ¿no? A o B, porque son iguales, ¿no? Entonces, esta cosa de aquí es algo constante. Y lo interesante aquí es que no importa la S. Ajá. En el momento en el que te da esto algo constante, no importa el tiempo que tú te tomes esperando al autobús. De todas maneras, tu política te va a dar los mismos valores esperados, esperes lo que esperes. ¿De acuerdo? Entonces, sin importar la espera, te va a dar en promedio más o menos lo mismo en ambos casos, porque esta cosa te termina dando algo constante. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? O sea que no importa el tiempo de espera. No importa la política que tomes, Puedo tomar el autobús o puedo irme caminando. a la hora que quieras, en realidad, esa es la diferencia, ¿vale? Lo que Vale. decía su compañero hace rato es que se está comparando el valor esperado de cada una de las. Así es, André, y en ese caso son óptimos ambos, porque es más o menos lo mismo. Lo que decía su compañero hace rato es que lo que tienen de este lado el tau sub A es el tiempo que te toma llegar caminando. Y de este lado tienes el tiempo esperado que te toma si esperas al bus. Ajá, aquí está caminar y aquí está usando el Puma Bus.
Digo, el tau sub b es el tiempo que le toma al autobús hacer el recorrido y esto es el tiempo esperado en lo que tarda en llegar el autobús, ¿no? Esta es la esperanza de T1. Por eso es que queda el más uno entre lambda. Entonces, primero esperas al autobús, que en promedio va a tomarse en llegar uno entre lambda, y después llegas utilizando el tau sub b, ¿vale? Entonces, comparar estas dos características, cuánto te toma esperarlo y luego cuánto le toma al autobús versus cuánto te toma llegar caminando, hace la diferencia entre la política que tú debes determinar. Lo interesante es que no hay una política intermedia óptima. Las dos políticas son o espéralo a que llegue o espéralo o no lo esperes. Son las dos únicas políticas óptimas del tiempo de espera acá. Si tú te tomas y dices, bueno, lo voy a esperar 5 minutos o lo voy a esperar 20 minutos o un minuto, cualquiera de las dos siempre llega a resultados no óptimos. Ajá. Siempre que tengas un tiempo de espera determinado, digamos, esta S que está aquí, te lleva a un punto lejos de los óptimos, lejos del cero posible. Y acá lo mismo, si determinas una S, te va a dar un cierto tiempo esperado, que es este, pero no es el óptimo. Ajá. Entonces, tomar una política intermedia, que podría ser algo bastante cómodo, en realidad te está llevando a un tiempo de espera, a un tiempo de trayecto que no es óptimo, al menos en valor esperado. Lo interesante sería haber comparado esto con la varianza, ¿no? Porque si empezamos a sacar varianzas, podrías analizar qué pasa con el tiempo de trayecto, qué tanto varía, analizar si tu trayecto es muy variable o si tu trayecto es muy estable, ¿ok? Entonces, esto es un óptimo esperado solamente sobre el valor esperado, tal cual. De hecho, como lo dice aquí, ¿no? O sea, la estrategia óptima es no esperar o esperar. No lo dice, faltó decir aquí solamente en términos óptimos de minimizar el valor esperado. Pero si además quisiera algo que es poco variable, pues también tendría que hacerlo. Aunque es cierto que la variación menor se alcanza siempre en S igual a cero, porque ahí la varianza es igual a cero. Si hacen S igual a cero, el tiempo de trayecto siempre es constante y entonces tiene una varianza prácticamente de cero, bueno, de cero exactamente. Entonces, bueno, hay que considerar todas esas cosas y hacer normalmente en este tipo de optimizaciones, pues un equilibrio, ¿no? Entre esperanza y varianza para poder determinar cuál es la mejor solución. Bueno, ese es todo el ejercicio, ya con ese se termina ese. Voy a pasar a otro ejercicio. Déjenme copiarlo de la guía y ponérselos acá. Antes, ¿tienen alguna duda sobre la guía? ¿Algo que quieran revisar? Lo que lo copio. Intentando el 4 maestro. De hecho, igual voy a plantear el 4 nada más para terminar la clase de hoy y la siguiente clase empiezo con simulación y el de las trufas. El de las trufas es el ejercicio número 10. Sí, la siguiente clase checamos el de las trufas y hacemos simulaciones. Ok, entonces el 4. Quiero plantear el 4 porque luego les da bastantes problemas y ya me preguntaron un par de veces sobre este. Entonces, voy a plantear la idea. Tenemos un aparato eléctrico y este aparato eléctrico va a ir sufriendo desperfectos en el tiempo, ¿no? Nosotros vamos a tener, no tanto una gráfica de estas, preferiría más bien una línea de tiempo, algo así. Entonces, el tiempo está corriendo aquí. Ustedes se encuentran en el momento cero y tienen aquí su aparato eléctrico, ¿no? Ahí tiene su aparato. Después empieza, sí es cierto, André, el lunes tampoco hay clases presenciales. Al menos hasta ahora, el paro se levantaría el lunes en la tarde y retomaríamos clases el martes. Si ese es el caso, de todas maneras nos vemos el lunes en línea de esta misma forma y el martes espero ya poder verlos de forma presencial para continuar. El lunes supongo, esperaría yo que ya hubiera más noticias al respecto de esto, ¿ok? Bueno, entonces, como les decía, estamos aquí en el tiempo cero y empieza a sufrir desperfectos de acuerdo a un proceso Poisson. Entonces, digamos, sufre su primer desperfecto por aquí y listo, ¿no? Después lo llevamos a reparar, vuelve a continuar, sufre otro desperfecto por acá y después sufre otro por aquí. Pero la cosa es
que nosotros vamos a tomar una política interesante. Si el tiempo entre dos descomposturas sucesivas es menor a A, ya se está descomponiendo muy rápido, entonces vamos a reemplazar el artefacto. Por ejemplo, ocurre que de repente veo aquí una descompostura y antes de que ocurra un periodo veo la siguiente descompostura. Aquí ocurrió el evento 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, pero aquí pasa que el tiempo entre estas dos es demasiado corto. ¿Ah? Aquí pasó poco tiempo y me interesa a mí que si ya entre dos descomposturas es demasiado frecuente esto, o sea, es demasiado rápido, entonces voy a reemplazar el aparato. Necesito el tiempo de vida útil del aparato antes de ser reemplazado y el número de reparaciones antes del reemplazo. Les recomiendo realizar esto al revés. Ajá. Hay una pequeña trampa aquí. Vamos a tratar de rever primero cómo es el número de reparaciones antes del reemplazo. Primero esta función de densidad y luego el tiempo de vida útil. ¿Por qué? Porque el número de reparaciones antes del reemplazo, de hecho, es una variable aleatoria un poquito más fácil. Yo sé que este tiempo que está aquí es el tiempo T1 o el tiempo W1. Este tiempo que está aquí es el W2, este que está aquí es el W3 y esos dos son el W4 y el W5. En realidad, mi número de reparaciones, en cual yo voy a llamarle NR arriba, ajá, número de reparaciones, bueno, N sub R, número de reparaciones, fue igual a 4. Ajá. Y es una variable un poquito más sencilla, en el sentido de que fácilmente podría encontrar su función de densidad. Si lo analizan un poco, esta variable tiene que ser geométrica, porque, digamos, yo me pongo en el tiempo cero y veo qué pasa con el siguiente. Un éxito sería que el primer momento en el cual sufre la descompostura es mayor a AA. Otro éxito sería que el siguiente tiempo también es mayor a A. Y así sucesivamente tengo éxitos, éxitos y me freno en el primer fracaso. ¿De acuerdo? Pero eso se puede probar fácilmente. Puedo sacar la función de densidad de esta cantidad escribiéndolo de esta forma. El número de reparaciones sea igual a n minúscula, la probabilidad de esa cosa sería la probabilidad de observar una falla que tarda más de A, otra falla que tarda más de A, otra falla que tarda más de A, y así hasta n fallas que tardan más de A, pero la n más 1 tardó menos. Es decir, el tiempo de la primera falla fue mayor que A. Después, el tiempo de la segunda falla fue mayor que A. Después, el tiempo de la tercera falla fue mayor que A y así sucesivamente hasta llegar a la enésima falla que fue mayor que A. Y la n más 1, ahí es donde descuadra esto, fue menor que A. Ajá. Le pueden poner los iguales donde ustedes quieran, de hecho, pues le voy a poner el igual de este lado, pero no importa, no va a ser diferencias porque esas probabilidades son las mismas, ¿sí? Recuerden que el tiempo interarribo, el tiempo que pasa entre estas dos descomposturas es T2 y el tiempo entre estas dos es T3 y así sucesivamente. El tiempo en el que ocurre el evento es W, los tiempos entre eventos son T's. Ajá. Ahora utilizo la definición de proceso Poisson, la definición 1, que me dice que todas esas T's son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas exponenciales. Como son independientes, entonces esta probabilidad me va a quedar T1 mayor que A por la probabilidad de que T2 sea mayor que A, por la probabilidad de que T3, T4 y así sucesivamente hasta Tn sea mayor que A y multiplicado esto por la probabilidad de que Tn más 1 sea menor que A. Después de esto nada más es la parte de independencia. Son variables aleatorias independientes. Y lo que va a seguir después de eso es que son idénticamente distribuidas y además exponenciales. Entonces esto me va a quedar 1 menos, no, perdón, esto es bueno, es 1 menos la función de distribución exponencial valuada en A, ¿cierto? Y esto elevado a la n, porque son n de ellas. Esto es lo mismo que esto, que esto, que esto, entonces al multiplicar n veces la misma cosa, es esa cosa elevado a la n. Y lo que tengo aquí es la función de supervivencia, 1 menos la de distribución elevado a la n, y multiplicado por la función de distribución exponencial, valuado en a, que es este cacho que está acá. ¿Ok? Entonces, eso segundo porque son idénticamente distribuidas y además como son exponenciales, esto me va a quedar e
a la menos lambda multiplicado por A, sea lo que sea esa cantidad, elevado a la n, multiplicado por 1 menos e a la menos lambda A. ¿Ok? Y bueno, esos dos pasos que estoy realizando acá, estos dos es porque son idénticamente distribuidas exponenciales de parámetro lambda. Entonces, independientes e idénticamente distribuidas, y llego a esto. Además, ustedes saben que la exponencial e a la menos lambda es una probabilidad, de hecho es la función de supervivencia que está aquí, y no solo eso, además está entre 0 y 1 por ser una probabilidad. Entonces podrían hasta sustituirlo, ¿no? Decir que esto es 1 menos p elevado a la n multiplicado por p. ¿Ok? Con P igual a 1 menos E a la menos lambda A, o decir que P es igual a la función de distribución de una exponencial valuada en A, como quieran, en ambos casos, este es un número que está entre 0 y 1. ¿Ok? Incluso cerrado, no interesa. El asunto es que una vez que llegan a esta función que está aquí, les va a recordar forzosamente la función de densidad de una geométrica. Por lo tanto, NR tiene una distribución geométrica con cierto parámetro. Solo chequenlo bien porque no sé qué geométrica ustedes analicen. Yo normalmente me quedo con la geométrica que es el número de fallos antes del primer éxito. Entonces sí, esto es tal cual una geométrica de parámetro P, pero hay algunas personas que en su curso de probabilidad 1 entienden a la geométrica como el número de experimentos hasta el primer éxito, ajá, o hasta el primer fallo, lo que quieran. El asunto es que también se contemplaría este 5 en ese caso. Entonces, solo hagan la diferencia, para mí es el número de fallos antes del primer éxito, y si no analizan en otro caso, solo es sumarle un 1 y listo. Como sea, lo que estoy dando aquí, esto es la función de densidad de probabilidades de la variable aleatoria, que es el número de reparaciones. Como es el número de reparaciones, digo, ya aquí en el fallo número 5 lo voy a reemplazar, no lo voy a reparar, ¿sí? Entonces, por lo tanto, finalmente la función de densidad del número de reparaciones, que es esto, tiene que ser igual a 1 menos p elevado a la n multiplicado por p, y bueno, ya saben cuánto vale p, ¿no? Es esta cantidad. O si gustan dejarlo un poquito más sencillo, pues sería esta de acá, ¿no? E a la menos lambda a por n por 1 menos e a la menos lambda a. Y ya está, tienen la función de densidad. Con eso, el siguiente inciso, el inciso A, que es el tiempo de vida útil del aparato, en realidad el tiempo de vida útil fue W, W5. Este tiempo que está aquí, este W5, es justo el tiempo de vida útil, ¿cierto? Tiempo de vida del aparato. Dime, Emiliano. Ah, disculpa por preguntar tanto. No, no te Es que apures. lo que yo hice, o sea, yo definí NDT como la variable que me cuenta el número de reparaciones. Emiliano, disculpa que te interrumpa. Si tienes una duda de lo que estoy haciendo, adelante. Si me quieres platicar lo que tú hiciste, si quieres lo vemos después. Ah, Entonces, sí, como sí, me prefieras. parece mejor. Sí, pero, ok, sí. ¿Sí? Va. Bye, Nada más para ok, terminar, vale. solo porque nada más nos quedan 5 minutos. Vale, entonces, ahí está la W, y para terminar esto, entonces, el tiempo de vida es, digamos, una W, pero no sé cuántas reparaciones hubo. Noten que aquí el número de reparaciones fue 4 y el tiempo de vida útil fue W de 5. Ajá. Entonces, la W va a ser valuada abajo en NDR más 1. Ajá. Hay unos ejercicios arriba en los que ustedes estuvieron practicando qué pasa si tengo al número de eventos ocurridos en un Poisson, y en vez de tener abajo una evaluación, una t cualquiera, le pongo una t que es una variable aleatoria. Y esa variable aleatoria puede ser una exponencial o algo, y es más o menos sencillo, ¿no? Y ya lo hacen. Ahora, en el caso de aquí, ustedes tienen una variable que es la gamma, pero condicionada a que uno de sus parámetros es una geométrica. Solo apliquen lo que ustedes recuerdan de prueba 2 para sacar la función de densidad de esto, porque algo que ustedes saben es que sencillamente pueden decir que WNR más 1
o lo que sería el tiempo de vida útil, condicionando a que NR es igual a N. Ajá, si ustedes toman esta variable aleatoria condicional a una de las variables, la NR, entonces esto tiene una distribución gamma con parámetros, pues lambda y n minúscula más uno, ¿no? Y ya sabiendo cómo es la condicional y sabiendo cómo es la variable que condiciona, que es esta geométrica, simplemente tienen que hacer una marginalización, ¿no? Multiplican esta función de densidad por la función de densidad gamma, obtienen la conjunta y marginalizan sumando sobre todos los valores de la geométrica y listo, se acabó, ¿vale? Bueno, con eso terminamos. Pues nos queda tiempo. Adelante, Emiliano, si quieres, coméntame y te digo. Ah, sí, bueno, es que pues n de t, pues la entiendo como el número de reparaciones al tiempo t. Entonces, lo que quise calcular es la probabilidad de que en un periodo de tiempo a haya menos de dos reparaciones, es decir, p de t más a menos n de t, que me queda p de n a menor que 2. Pero pues, o sea, ya vi que eso está mal. Lo que no, o sea, más bien lo que quiero resolver es más bien porque ese razonamiento me llevó a otro resultado, porque sí llega a una exponencial, pero medio rara. Y bueno, más bien no llega a una geométrica, como usted, este, y ya. O sea, quiero saber por qué calcular la probabilidad de el número de reparaciones que se hicieron es diferente a calcular la probabilidad de que en un periodo de tiempo haya menos de dos reparaciones. Porque es bastante difícil asegurar en qué momento va a ocurrir esta parte. Entonces, cuando tú haces como tus incrementos del proceso, algo así como n de t menos n de s, ajá, y esperas que este incremento te quede como lo que estás buscando, no sabes exactamente cuántos eventos han ocurrido. Ajá, entonces, mira, por ejemplo, una gráfica. Si tú contemplas esto y ves estos saltos que están aquí, nada le impide tener, digamos, por ejemplo, tres saltos súper chiquitos. Imagínate que esto es súper chiquito de tal forma que aquí pasó más de un tiempo A. Entonces, no sabes ni cuántos saltos hubo aquí, suponiendo que el incremento fue demasiado rápido, demasiado veloz. ¿Me entiendes? Ah, ok. Sí. Condicionar con las Ws te garantiza que no hay ningún problema porque estás viendo tiempo por tiempo. Justo es lo que yo hago con las Ts que lo estoy analizando aquí abajo. Esto es T1, luego T2, luego T3 y así uno por uno. Entonces, el hecho de estarme revisando dónde salta uno por uno, luego este, luego este, luego este, luego este, me garantiza que no me salte un momento en el que tengo cúmulos raros como este de acá. Por eso lo veo justo como tiempo por tiempo y me termina quedando una geométrica. Veo si el primero, luego si el segundo, luego si el tercero y encuentro el primer fallo. Pero tu razonamiento es bastante lógico. Lo único malo es que no se alcanza a ver tiempo por tiempo qué es lo que ocurre con la variable. Ah, ok. Sí, ya comprendí. Muchas Vale. gracias. No, no hay de qué. Bueno, chicos, terminamos por hoy. Nos vemos el próximo lunes. Que tengan excelente fin de semana. Y espero que el lunes sea la última de estas, ¿vale? Nos vemos el lunes.